El eterno Dios, el Padre, envió a su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo, Él es el camino, es la verdad, es la vida, es la luz. Y Él es la gracia, esa gracia que necesitamos, a Jesucristo. Están cordialmente invitados a este programa, La Palabra de su Gracia, juntamente con el pastor Juan Cano. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloria, gloriese en el Señor. Lo que era Jesucristo por naturaleza, lo somos nosotros por la gracia. Primera carta de Corintios, capítulo 1, versículo 30. Ahí el apóstol Pablo nos explica muy bien. Él fue hecho por nosotros. Fue la obra de Dios el Padre que convirtió a Jesucristo en nuestra santificación. Por Él, por la obra de Dios, estamos en Cristo Jesús. La salvación es que nosotros estamos en Cristo Jesús. Cuando el apóstol Pablo escribió la carta a la iglesia de Éfesos, aproximadamente 51 veces anuncia, explica que Cristo está en nosotros o nosotros estamos en Cristo. Y esa es la revelación que nosotros necesitamos. Saber quién es Jesucristo en nosotros y quién somos nosotros en Jesucristo. Mas por Él, por obra de Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, justificación de Dios, santificación por Dios y redención por la obra de Dios. Así como dijo Jesucristo en Juan capítulo 17, Padre, yo me santifico para ellos, para que ellos sean santificados por la verdad. Yo me santifico por ellos. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Y por ellos yo me santifico, dijo el Señor, para que también ellos sean santificados. Jesucristo, Él no tenía ninguna razón de santificarse. Él ya era el Santo de Dios. Los demonios, cuando se habían enfrentado a Jesucristo, decían, sabemos quién eres. Eres el Santo de Dios. El Santo, no el ungido, no el poderoso, sino el Santo de Dios. Para vivir esa vida con Dios el Padre que es necesaria, para tener acceso al cielo, para tener la vida eterna, necesitamos esa justicia de Dios, esa santificación de Dios, esa redención. Pero nosotros mismos no nos podemos santificar. Es imposible. Si en un lugar de nuestra vida vamos a decir, nos santificamos, está por seguro que en los pocos momentos en otro lugar vas a hacer lo contrario.
Padre, yo me santifico para ellos. Jesucristo, como dice la Biblia, Él se identificó con nosotros completamente. En la carta de los Hebreos, el escritor de la carta de los Hebreos capítulo 2, Él nos dice muy bien que porque los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Jesucristo se convirtió en hombre, completamente. Él se integró en esta humanidad, fue hombre de naturaleza, pero Dios de identidad. En Jesucristo hay un misterio. Él es Dios, completamente Dios, y hombre a la misma vez. Él no es el Dios que se mezcló con el hombre, y tampoco el hombre que se mezcló con Dios. No. Él es el Dios eterno que tomó el cuerpo, la vida, el ser del ser humano completamente. Jesucristo no se disfrazó de hombre. No. Jesucristo no se maquilló de hombre. No. Él era completamente hombre. ¿Por qué? Porque solo como hombre tenía derecho celestial para destruir a Satanás y a sus obras. La razón era porque un hombre trajo el pecado a la tierra. Primera carta de Corintios 1:30 dice que por obra de Dios estamos en Cristo Jesús. Es una promesa que el profeta Ezequiel, en el capítulo 36, 25 al 27, él profetizó aproximadamente 560, 570 años antes del nacimiento del Señor Jesús. El profeta Ezequiel es el único profeta que fue llamado al ministerio como profeta fuera de Israel. Todos los otros profetas fueron llamados en Israel, sea en Israel, en el norte, en Samaria o en Judea. Pero hay dos de ellos que nosotros consideramos como profetas. Uno es Ezequiel y el otro es Daniel. Aunque Daniel también profetiza de una forma como ninguno de los otros profetas se podía comparar, porque el profeta que le fue revelado el poder del reino de los cielos y los últimos tiempos fue el profeta Daniel. Las profecías de Daniel se encuentran de una u otra forma también en el libro de Apocalipsis. Aunque el libro de Apocalipsis en sí no es un libro sobre los últimos tiempos, sino es más un libro sobre la eternidad que acompaña el tiempo. La eternidad es el tiempo ahora. La eternidad no viene, la eternidad ya existe. La eternidad está fuera de una palabra que se llama hoy, ayer, mañana. La eternidad es el lugar donde todas las cosas suceden a la misma vez. Esa es la palabra eonos, como dice en griego. Y Daniel, entre los judíos, Daniel no es considerado como profeta. Nosotros cristianos sí le consideramos como profeta, pero los judíos no tanto, porque el libro de Daniel, del capítulo 2, versículo 4, hasta el final de Daniel 7:27, no está escrito en hebreo, está escrito en arameo. Por eso, muchas partes de los rabinos y también de los judíos no consideran a Daniel como profeta. Daniel tampoco nunca recibió ese llamado como profeta, pero Ezequiel sí. Daniel profetizó, sí. Le fue revelado los últimos tiempos también.
Pero ninguno de los profetas, ninguno como Elías, Eliseo, Habacuc, Sofonías, Abdías, Jonás, Malaquías, Zacarías, Oseas o como Jeremías, ningún profeta le fue revelado tanto la gloria de Dios. Su gloria, su presencia, su aparición. 3 capítulos. El profeta Ezequiel, durante 3 capítulos, recibe ese llamado. Probablemente porque estaba tan lejos de Jerusalén. De hombre joven, cuando era joven, el profeta Ezequiel era un sacerdote y fue llevado cautivo cuando la primera vez Nabucodonosor, en el año 605 a.C., vino a Jerusalén. Luego, en el año 589, cuando destruyó Jerusalén Nabucodonosor, ya Ezequiel estaba en Babilonia. Y a lo último de su, vamos a llamar, llamado, carrera, ministerio profético, él profetiza y dice que iba a venir un tiempo donde Dios de nuevo iba a elegir, iba a hacer un pacto con su pueblo. Años antes, Ezequiel había oído a un hombre mayor que ya había profetizado sobre mucho tiempo. Ezequiel, de hombre joven, en Jerusalén, seguro oyó profetizar al profeta Jeremías. Y Jeremías profetizó que Dios iba a hacer un nuevo pacto. Un nuevo pacto. El primer pacto, ese gran pacto que hizo Dios el pueblo con Israel, Él lo hizo en aquel momento cuando Moisés fue usado por el Señor para sacar a Israel de Egipto a los 430 años. Y allí en el desierto, el Señor, Él usó la sangre de animales para confirmar, para sellar ese pacto. Pero tenéis que saber una cosa, que en el mismo momento que hicieron el pacto, ya lo estaban rompiendo. Por eso Dios el Padre, Él prometió otro pacto, un mejor pacto, que luego el escritor de la carta de los Hebreos dice que si hay nuevas leyes, si hay nuevo pacto, hay más promesas, mejor promesa y otro sacerdocio. El primer sacerdocio fue a través de una tribu de Israel que se llamaba los levitas. De ahí venía Aarón. Y los levitas fueron los sacerdotes bajo el primer pacto. Pero, como dice el escritor de la carta de los Hebreos, Dios el Padre iba a levantar un nuevo pacto. Nosotros le llamamos un Nuevo Testamento, que es la misma palabra. Pero, dice el escritor de la carta de los Hebreos, que si hay nuevo pacto, habrá nuevas leyes, nuevas promesas, mejor leyes. ¿Por qué? Porque también habrá un nuevo y mejor sacerdocio. Y nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo, Él no venía de esa familia de los levitas. Habían 12 hijos de Jacob. El primero era Rubén y el cuarto era Judá. Y de ahí, de esa tribu, venía nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él es llamado el león de la tribu de Judá. Y cuando Jesucristo viene a la tierra, se cumple lo que dice el Salmo 110, que era profetizado: tú serás sacerdote conforme a la orden de Melquisedec. Ese rey
ese sacerdote que apareció en Génesis 14 juntamente con Abraham. Ese sacerdote Melquisedec, luego en la carta de los Hebreos, el escritor nos explica que Melquisedec es el sacerdote eterno, que es Jesucristo. Y lo mismo que en el Antiguo Testamento todo fue confirmado con sangre, este nuevo sacerdocio iba también a ser confirmado y sellado, pero no con la sangre de animales, sino con la sangre del Mesías, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y ese nuevo pacto, profetizado por Jeremías, y luego de nuevo profetizado lejos de Israel en Babilonia por Ezequiel, ahí dijo el profeta Ezequiel, dijo: y esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y oye lo que dice: yo daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo en vosotros. Quitaré de vuestra carne, de vuestro corazón, ese corazón de piedra. Yo daré un corazón de carne. Y ahora oye: y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y ahora oye lo que dice el versículo 27. Y yo haré que vosotros andéis en mis leyes, estatutos, y guardáis mis preceptos, y los pongáis por obra. Por eso, querido oyente, mire, lo que era Jesucristo por naturaleza, lo somos nosotros por la gracia. Jesucristo, como hemos leído muy bien en 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 30, Él mismo, Dios el Padre, Él provocó que nosotros estemos en Cristo Jesús. Nosotros no solo creemos en Jesucristo, nosotros estamos en Jesucristo, el cual Él mismo se hizo por nosotros. En Juan capítulo 17, 19 dice: yo me santifico para ellos, el cual mismo se hizo por nosotros sabiduría de Dios. Jesucristo se hizo para nosotros sabiduría. Pero no solo eso, también justificación y santificación. Jesucristo, Él, el hombre perfecto, Él fue el modelo que Dios el Padre necesitaba. Dios el Padre, cuando Él formó al ser humano, y cuando el ser humano se apartó de Dios el Padre, Adán se convirtió para nosotros en pecado. Adán se convirtió para nosotros en injusticia. Adán se convirtió para nosotros en cautividad, en oscuridad. Y lo mismo que Adán, como dice Romanos 5 muy bien, él por su desobediencia nos llevó a la esclavitud. Ahora, el segundo Adán, el último Adán, como dice en griego muy bien, primera carta de Corintios 15, Jesucristo ahora, Él se hizo para nosotros santidad, justificación. Y lo que era Jesucristo por su comportamiento, lo que era Jesucristo por su naturaleza, nosotros lo somos por la gracia. Y cuando tú vives con Jesucristo, bajo la gracia de Jesucristo, en los ojos de Dios el Padre, tú no solo eres un ex pecador, no. Esas aguas limpias, como dice Ezequiel capítulo 36, 25, esas aguas te limpiaron, como dijo Jesucristo en Juan capítulo 3, versículo 13 y versículo 5, nacidos por el agua, por el Espíritu, purificados por el agua. El agua
celestial, el agua del bautismo, el agua de la palabra, el agua del río de Dios. El agua celestial nos limpió de toda impureza. La sangre nos purificó. El Espíritu Santo nos santificó. Y tú y yo, todo lo que vivimos en Cristo Jesús, no somos hijos de segunda clase, no solo somos adoptados, porque cuando en la carta de Efesios, capítulo 1, el apóstol Pablo nos dice muy bien que fuimos elegidos por Dios el Padre, dice, para ser hijos, predestinados para ser adoptados. Tienes que saber una cosa, que si somos adoptados, si solo somos adoptados, la cosa cambia. Déjame explicarte. Si solo somos adoptados, hay un problema. Me explico. Si yo, como bebé, hubiera sido adoptado por un matrimonio, vamos a decir, africano, mis papás hoy fueran africanos, negritos, y yo soy blanco. ¿Soy adoptado? Sí. ¿Tengo el nombre suyos? Sí. ¿Pero tengo su naturaleza? No. Porque ellos tienen otros genes. ¿Soy amado por ellos? Sí. Pero yo no tengo los mismos genes. Sí, querido oyente, si nosotros solo fuésemos adoptados por Dios, oíme una cosa, Dios el Padre no puede esperar de ti que seas santo. ¿Por qué? Porque en tu naturaleza adoptada no lo tienes. Por eso, esa palabra, según nosotros fuimos predestinados por horizo, donde recibimos un nuevo horizonte, pro horizo, para ser adoptados. Esa palabra adoptados en griego es huiotheia, que significa ser convertidos en hijos. Y ahora mirad, queridos, cuando tú naciste por tu mamá, aquel día de nacimiento, hace un tiempo, alguien me vino a la consejería y me dijo, yo soy un hombre encerrado en el cuerpo de una mujer. Ah, muy bien. Dije, ¿sabes qué? Por casualidad, yo también estaba encerrado en el cuerpo de una mujer. Me dijo, ¿usted, pastor? Sí, sí, le dije, yo, pastor Juan Cano, estaba encerrado en el cuerpo de una mujer. Ah, me dijo, entonces usted me va a comprender. Digo, yo te comprendo completamente. Pero le dije, pero ¿sabes qué? Yo fui librado. Yo antiguamente estaba en el cuerpo de una mujer, pero fui librado. Y me preguntó ella, ¿y cómo? Dije, mira, yo 9 meses estaba en el cuerpo de una mujer. Hasta el día 28 de febrero de 1966. Ahí, cuando nací, fui librado del cuerpo de una mujer. Y me dijo, ¿usted no me toma en serio? Digo, no. Querida, yo te tomo muy en serio. Te respeto, te amo, te aprecio. Queridos, mira, tú y yo fuimos nacidos de nuevo. Querido, si eres cristiano, eres una nueva criatura, creados en Cristo Jesús. Tienes una nueva naturaleza. Oye lo que dice Dios el Padre. En Ezequiel capítulo 36 dice, y yo pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis leyes, estatutos, mandamientos, y guardáis mis preceptos, y los pongáis por obra. ¿Cómo es eso? Mira, en el Antiguo Testamento, bajo Moisés, la justicia
era una demanda. En el Nuevo Testamento, la justicia por la gracia de Jesucristo es un regalo. En el Antiguo Testamento, la santidad era una demanda. En el Nuevo Testamento, la santidad es un regalo. Me dicen, pastor, pero si usted predica y enseña tanto de la gracia, usted está animando a la gente a pecar. No. Déjame explicarte una cosa. El Señor Jesucristo, Él te hace libre, te perdona, Él te santifica, Él te libera, Él te restaura. Tú naces de nuevo. Dios el Padre provoca que tú vivas en santidad. Tú vives en esa santidad, Él te da la libertad, tú experimentas la libertad y luego te encanta esa libertad. No es que tú te la ganes. Queridos, mirad, entre nosotros cristianos hay tantos religiosos que son insoportables. Entre nosotros cristianos hay tantos. En cualquier iglesia, en cualquier denominación, hay tantos que se creen que son ellos por su propio mérito, por sus propias obras, ellos son santos, ellos son mejores que otros. ¿Sabe lo que dice la Biblia? En el profeta Isaías también, luego Jeremías y Ezequiel también. Él dice que tu justicia delante de Dios no vale nada. Tu propia justicia no vale nada. Son como trapos sucios delante de Dios. La única justicia, la única forma de la santidad, la única forma de la justificación, de la sabiduría, de todo lo que nosotros necesitamos, todo está en la persona de Jesucristo. Otra vez, lo que era Jesucristo por naturaleza, lo somos nosotros por la gracia. Significa que cuando tú oras en el nombre de Jesucristo, cuando tú oras a Dios el Padre, y déjame darte solo una pincelada pequeña. Cuando en Mateo capítulo 6, cuando en Lucas capítulo 11, el Padre nuestro empieza sin las primeras palabras. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Sabes lo que significa? Que tu oración llega directamente a los cielos. Y que los cielos están oyendo tu voz. Querido oyente, nosotros cristianos, nosotros nos llamamos católicos, nos llamamos anglicanos, presbiterianos, bautistas, nos llamamos adventistas, ortodoxos. Pero delante del Señor solo existe una nueva criatura en Cristo Jesús. Solo en Jesucristo hay salvación. Querido oyente, solo en Jesucristo. Él le da la vida eterna. Jesucristo le perdona. Jesucristo le renueva. Jesucristo le sana. Jesucristo le restaura. Jesucristo le libera. Jesucristo le aviva. Jesucristo le levanta. Jesucristo le anima. Querido oyente, Jesucristo, Él es el Hijo de Dios. Él ha resucitado, Él vive, Él es nuestro Señor, Él es nuestra puerta, nuestro camino, Él es nuestro buen pastor, Él es la luz, Él es el pan del cielo. Jesucristo, Él es el Hijo de Dios, todo está en Jesucristo. A Él sea la gloria, a Él sea la alabanza, a Él sea la adoración. Jesucristo es la persona más impresionante. ¿Por qué? Porque Jesucristo fue el primer y único hombre hasta hoy. Ni el Dalai Lama, ni el Buda, ni Confucio, ni Zaratustra,
ni ningún zen budismo, ni taoísmo, ni musulmán o ni Mahoma. Nadie pudo vivir santamente. El único que fue santo de su nacimiento hasta la crucificación fue Jesucristo. Jesucristo, Él es el santo de Dios, Él es el justo de Dios, Él es el Hijo de Dios. Dios, el Eterno, tiene un Hijo, el Eterno Dios, el Dios El Shaddai, el Dios El Olam, el Dios El Elyon, el Dios Yahweh Tzidkenu, el Dios de la gloria, el Padre Elohim Adonai Israel. Él tiene un hijo y su hijo se llama Jesucristo, y Jesucristo nos convirtió a nosotros en hijos. Ya no somos esclavos, somos hijos. Si eres cristiano, eres un hijo de Dios. Antes de ser católico o evangélico o presbiteriano o bautista, eres un hijo de Dios. Por eso dice la Biblia que Jesucristo no se avergüenza llamarse hermanos. Dice en la carta de Hebreos capítulo 2 que por eso Él no se avergüenza, versículo 11, de llamarle hermanos. ¿Sabe lo que significa hermanos en griego? Adolfos. De ahí viene el nombre Adolfo. Y Adolfo significa, atención, del mismo vientre. Tú y yo venimos del mismo vientre que Jesucristo. Y tú dices, ¿de qué vientre? Te lo digo, del vientre espiritual del Espíritu Santo. Jesucristo fue nacido por el Espíritu Santo cuando vino sobre la Virgen María. Tú y yo somos hermanos, somos Adolfos, del mismo vientre. Tú y yo venimos del mismo vientre, de la misma obra, del mismo persona, del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo nos dio vida. El Espíritu Santo trajo la obra, la majestad, el poder, la resurrección de Jesucristo a nosotros. Sí, queridos, lo que era Jesucristo por naturaleza, lo que Él era, tú y yo lo somos por la gracia. Por eso tú y yo vivimos bajo la gracia. Tú y yo estamos en la gracia. La gracia nos arrodea. La gracia viene a nuestro encuentro. La gracia de Jesucristo nos alimenta. La gracia nos santifica. La gracia nos purifica. La gracia nos justifica. Queridos, tú y yo somos hijos de la gracia, el pueblo de la gracia. Seas católico, evangélico, presbiteriano, de cualquier iglesia, tú, si eres cristiano, vives bajo la gracia. Como dice Romanos 6:14, si no vives bajo la gracia, vives todavía cautivo bajo la ley. Y déjame daros solo una anécdota del diablo. Él no te tiene que atacar directamente. ¿Sabes que el diablo, como se dice en español, él no sabe tanto porque es el diablo, sino por sus muchos años que tiene? ¿Sabes? ¿Sabes cómo él te puede poner en cautividad? Él no te tiene que enviar unos cuantos demonios. De vez en cuando lo hace, pero mira, Él solo tiene que provocar que intentes vivir bajo la ley. Si tú vives bajo la ley, vives bajo cautividad. Estás cautivo. Es imposible vivir en la justicia, en el gozo y también en la paz del Espíritu Santo, como dice Romanos 14:17, a no ser por el Espíritu Santo de Dios. Y dime una cosa, el Espíritu Santo, cuando Moisés recibió los 10 mandamientos, que luego se habla del ministerio de la ley, en 2 carta de Corintios, capítulo 3, escrita en piedras. Tenéis que saber una cosa, querido oyente, que la única parte de la ley
que fue escrito en piedra eran los 10 mandamientos. Todo lo otro fue escrito en papyrus, o mejor dicho, en aquel momento en cuero. Se escribieron todos los mandamientos. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Que cuando Dios el Padre escribió los 10 mandamientos en esas 2 tablas de piedra, cuando la grabó, dice que lo hizo por el dedo de Dios. 174 palabras tiene. Los 10 mandamientos tienen 174 palabras en hebreo. ¿Y cómo lo escribió? Con el dedo de Dios. ¿Sabe lo que dice el Evangelio de Lucas? ¿A quién le llama el dedo de Dios? Al Espíritu Santo. ¿Sabes qué? Los 10 mandamientos fueron escritos con el dedo de Dios por el Espíritu Santo. Pero el Nuevo Testamento, Él no lo escribió con el dedo de Dios. Dios echa fuera los demonios con el dedo de Dios, que es el Espíritu Santo. Pero ¿sabes qué, querido oyente? Mire, le prometo una cosa. El día, incluso quiero hablar al corazón de todos aquellos que desde muchos años son cristianos. Pero ¿sabe lo que pasa con nosotros, queridos hermanos? Que nosotros entramos en un legalismo, en una apatía. Por muchos sitios he visto perder el fuego, el amor, la pasión. El cristianismo se convierte en algo intelectual. Y quiero decirte que Dios no ha cambiado. El que ha cambiado somos nosotros. Hemos cambiado el mensaje de Pablo, que era la gracia. Hemos cambiado el mensaje de Jesucristo, que era el reino. Lo hemos cambiado por otras cosas. Y me han preguntado, pastor, ¿y cuándo va a dejar de hablar de la gracia? Una hermana me dijo, pastor, ¿cuándo va a dejar de hablar de la gracia? ¿Así? Querida hermana, yo dejaré hablar de la gracia el día que tú dejes de pecar. El día que tú dejes de pecar, yo cambio el mensaje. Pero mientras tanto, voy a hablarte de la gracia de Jesucristo, la gracia de Jesucristo, la gracia. Querido oyente, si usted hubiera estado presente, si usted hubiera estado presente en aquel momento, cuando Dios el Padre me reveló la gracia de su Hijo Jesucristo. Eso fue impresionante. Ya por muchos años era cristiano. Yo me esforzaba. Lo intentaba hacer todo lo mejor y con mucha disciplina. Te está hablando un hombre que ahora, ya casi 29 años, todos los días se levanta a las 3:30 de la mañana. Te cuento una cosa que me pasó ayer noche. Fuimos de visita a visitar a unos hermanos de la iglesia. Y llegué tarde a casa. Muy tarde. Sobre las 12:30. Y como siempre, tengo la costumbre de levantarme a las 3:30. Pero yo interiormente me dije, hoy va a ser muy difícil, porque voy a dormir muy poco. Pero yo me dije, seguro el Espíritu Santo, como lo conozco, va a sacar una de las suyas, ya verás. Hoy a las 3:28 de la mañana, me desperté instantáneamente. ¿Sabes por qué?
no sé cómo se dice en español la palabra, pero había una paloma en mi dormitorio. No sé cómo se dice gurgurando o cómo se llama eso. No lo sé. Era una paloma. Yo la oí. Era una paloma. Yo la oí. Me desperté. La luz estaba apagada. Yo oí la paloma. Y yo pensé, ¿pero cómo ha entrado una paloma a mi dormitorio? Y cuando encendí la luz, se fue el sonido de la paloma. Y ahí se me pusieron los pelos de punta porque me di cuenta que era aquel que vino como paloma aquí a esta tierra, que me estaba levantando para orar. Todo es por la gracia. Querido cristiano, si estás cansado, es porque lo hacemos todo de nuestras propias fuerzas. Ponte bajo la gracia. Toma de la gracia. Pídele a Dios el Padre que Él te revele. Queridos, solo la gracia te convierte en un hijo. La ley te convierte en un esclavo. Pero solo la gracia de Jesucristo. La gracia, 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 la gracia de Jesucristo por el amor de Dios. El apóstol Pablo tenía razón. Por eso él empieza todas sus cartas con la gracia y termina todas sus cartas con la gracia. 85 veces el apóstol Pablo aproximadamente nos habló de la gracia. ¿Qué significa la gracia de Jesucristo? Déjame darte la mejor definición de la gracia de Jesucristo. Atención. Lo que era Jesucristo por naturaleza, lo somos nosotros por la gracia. La gracia de Jesucristo, la gracia que se tiene que experimentar, la gracia, lo que es para los peces, el agua, lo que el agua es para los peces, es para nosotros la gracia. No te dejes sacar de esa agua celestial de la gracia, si no vas a terminar mal. Si estás cansado, ven al Señor Jesucristo, a su gracia. Que la gracia de Jesucristo te rodee, que la gracia de Jesucristo te persigue, como dice Salmo 23, versículo 6. Proclama la gracia, anuncia la gracia de Jesucristo. Di que solamente la gracia de Jesucristo vendrá sobre tu familia y sobre tu vida. La gracia, querido, la gracia. Es que no, si tú hubieras estado presente y hubieras visto y sentido lo que vi. La gracia. Yo estaba delante de ese mar, un mar claro, aguas limpias, cristalinas como no te imaginas. Y el Señor me dijo, si tu vida fuera como un vaso y todo lo que tú puedes coger de ese mar es solo un vaso de esa agua cristalina, si tu vida fuera un vaso, me dijo, quiero que sepas que mi gracia es tan grande como el océano y que nunca se iba a agotar en mi vida. La gracia de Jesucristo, la gracia, porque todo lo que era Jesucristo, por naturaleza, viene a nosotros por la gracia. Él era de su naturaleza santo. Nosotros somos santos por su gracia. Él era justo por su comportamiento. Nosotros somos justos por la gracia. Jesucristo andaba en santidad, nosotros andamos bajo la gracia.
esa gracia, la gracia de Jesucristo. Querido oyente, si eres cristiano, quiero decirte una cosa. Dios el Padre no te maldice. Él no te castiga. Él sí te educa, pero Él no te castiga. ¿Por qué? Porque Dios disciplina a los que ama, sí. Pero Dios el Padre envió a uno que va a estar contigo día y noche, te va a hablar interiormente, como dijo el profeta Ezequiel capítulo 36. Dice, y pondré mi espíritu de nuevo en vosotros. Un nuevo espíritu, un nuevo corazón, una nueva mente. Yo no sé, desconozco tu pasado. Pero una cosa sé, querido oyente, que si tú pones tu vida en la mano de Jesucristo, Él va a renovar tu vida, te va a dar un nuevo corazón. Él te va a purificar, santificar, Él te va a librar. Sea de costumbres maníacas, o como se dice en español, o stupid devil demon power, de poder diabólicos. Jesucristo, Él es el mismo, dice la Biblia en Hebreos 13, versículo 8. Si Jesucristo es el mismo, el mensaje tiene que ser el mismo, el poder es el mismo. Jesucristo, si Él es el mismo, Él puede hacer lo mismo. Si tú quieres saber lo que Jesucristo puede hacer hoy, lee los 4 evangelios. Los 4 evangelios dan testimonio de lo que Jesucristo pudo hacer. Y déjame darte una cosa que de otro día me quedé asombrado. Cuando la Biblia habla del primer martirio, o martir, como se llama en español, martir significa en griego testigo con sangre. La primera persona que fue apedreada, matada por Jesucristo, su nombre se llama Esteban. Esteban. Y dice la Biblia en Hechos 6:8, oíme todos, por favor. Esteban, lleno de gracia. Esa era la nueva generación de cristianos, lleno de gracia. Lleno de gracia, no de religiosidad. Queridos, toda iglesia que no hable de la gracia, enseñe la gracia, proclame la gracia, toda iglesia en cuyas oraciones no se encuentra la gracia, el reino y el Espíritu Santo, no tiene futuro. No tiene futuro, porque el Espíritu Santo solo confirma la gracia de Jesucristo, el reinado de Jesucristo y el Espíritu Santo de Dios. Y la Biblia dice que esta nueva generación de ministros, Esteban, lleno de gracia y poder, lleno de gracia, Esteban, lleno de gracia. Él fue la primera persona que murió por Jesucristo. Y ¿sabes una cosa graciosa? Que Esteban, en griego significa corona. La corona. ¿Qué dice Salmo 103? Versículo 4. Oye lo que dice. El que rescata del hoyo tu vida y te corona de gracia y favor. La gracia es la corona. La gracia es la corona. Cuando dice la Biblia que somos sacerdotes y reyes, ¿sabes cómo se llama nuestra corona? La gracia de Jesucristo. La gracia, la gracia, la gracia. Querido oyente, le prometo que si usted ora, proclama y le pide a Dios el Padre, Padre, por favor, demuéstrame tu gracia. Esa es la forma como tiene que orar uno. Padre, muéstrame tu gracia. Padre, dame más de tu gracia. Padre, yo necesito la gracia de Jesucristo. Padre, por favor,
En el nombre de Jesús, dame más de la gracia para mi familia. Dame más de la gracia para mi entorno. La gracia, la gracia, la gracia, la gracia. Queridos, la gracia de Jesucristo, la gracia. Y por eso, una y otra vez, aquí en Dynamis Radio, hablamos de la persona de Jesucristo, de su reino, de su espíritu, de su amor, de su cariño, pero primordialmente de la gracia de Jesucristo, el evangelio de la gracia. La gracia de Jesucristo no es algo, no, es el centro del mensaje de Jesucristo. Nunca prediques de Jesucristo fuera de la gracia. Porque eso es religión y la gente está harto. Os voy a dar un consejo. Cuando yo vine a España me dijeron, no, es que aquí la gente no quiere oír nada de Jesucristo. ¿Así? Pues estás equivocado. Lo que la gente no quiere es lo que yo tampoco quiero y la mayoría de vosotros también. Está hasta los narices de la religión cristiana. Está hasta las narices de leyes, de legalismo. Pero lo que la gente quiere es la luz de Jesucristo, el perdón de Jesucristo, la persona de Jesucristo, todo el poder de Jesucristo. Todo eso se encuentra en la gracia de Jesucristo. Háblale a la gente de la gracia. Nosotros en la Iglesia Pasión por Cristo estamos viendo una visitación de la presencia del Espíritu Santo que es impresionante. Y todo por gracia, la gracia. Los cultos tan llenos como nunca, tantos nuevos como nunca. Ya pronto cuando vamos a bautizar de nuevo, mínimo, no sabemos, probablemente 150, 200 personas nuevas vamos a bautizar de un tiro. A lo mejor más. ¿Por qué? Es obra del Espíritu Santo por la gracia. Por eso, día a día, hablo, enseño todo lo que tiene que ver de Jesucristo en Dynamis Radio.